Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de salud. Como cada jueves tenemos a la doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Felicidades. Eso, felicidades a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia y para ello, doctora, ¿qué se entiende por fibromialgia? Efectivamente, yo creo que la palabra fibromialgia en sí es una palabra muy, digamos, y un diagnóstico muy controvertido, porque hasta hace poco no se tenía en cuenta como enfermedad como tal, ni tampoco yo creo que decir fibromialgia era prácticamente decir pues casi un diagnóstico que no se sabía exactamente lo que era. Por tanto, ya se ha llegado a digamos, a ese consenso del diagnóstico de fibromialgia y hoy en día pues tenemos una serie de características que definen a esta enfermedad, o más que enfermedad se considera un síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos. Digamos que las características de la fibromialgia son personas que les duele todo el cuerpo, necesitan que su enfermedad sea comprendida y que se desee, digamos, probar una combinación de medicamentos o de medios terapéuticos que puedan tener un resultado y sobre todo que se tenga una actitud positiva hacia ellos, porque muchas veces lo que resulta una consulta con una persona que padece fibromialgia es un poco cansina desde el punto de vista de que como no hay ni una causa ni un tratamiento, pues digamos que, y la queja pues muchas veces pues me duele todo, no tengo ganas de nada, es lo que hace y lo que el paciente más quiere precisamente es eso, ¿no? Que se adopte hacia ellos una actitud positiva, ¿no? Hasta llegar hacia ese diagnóstico, pues, digamos que los pacientes que padecen fibromialgia pasan por todo tipo de pruebas, por todo tipo de, digamos, de médicos y de pruebas, sin tener ninguna prueba exacta que llegue a ninguna conclusión. Por tanto, digamos que eso es otro, digamos, hándicap que hay en esta enfermedad. La causa pues sigue siendo desconocida y se considera que es un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas y que no es una enfermedad. Es muy importante proporcionarles información acerca de su enfermedad, da igual que sea síndrome, y darles asesoramiento, ponerlos en contacto con grupos de apoyo. Es muy importante y existen efectivamente los grupos de apoyo para pacientes con fibromialgia. El diagnóstico fundamental se basa en dos características, que una de ellas es el dolor de naturaleza difusa y profunda. Afecta a todo el sistema musculoesquelético en su característica principal y contribuye al diagnóstico diferencial con el síndrome de fatiga crónica. Yo recuerdo que cuando empezó a hablarse de fibromialgia se decía que era lo mismo el síndrome de fatiga crónica, pero exactamente no es lo mismo. Entonces, digamos que hay que hacer este diagnóstico diferencial. El síndrome de fatiga crónica es un poco, digamos, un cansancio generalizado, pero no exactamente el diagnóstico de fibromialgia. No existe un estudio por imágenes, o sea, no podemos decir, pues, hay que hacer esta radiografía o la otra, porque no se va a encontrar absolutamente nada. Está bien todo. Está bien todo, efectivamente, así como las pruebas, las analíticas, no existe absolutamente nada que diagnostique a través de una imagen o a través de una prueba esa fibromialgia. Digamos que es un diagnóstico por exclusión, como puede ser también a nivel digestivo el colon irritable. Muchas veces el colon irritable, el diagnóstico es también por exclusión. Pero sí que existe una serie de criterios diagnósticos, ¿no? para este síndrome. Esto establece que hay 11 de 18 sitios anatómicos que son los puntos dolorosos, que con el diagnóstico de esos 11 se puede llegar al diagnóstico de fibromialgia. Van por pares, digamos, esos puntos dolorosos y duelen a la palpación profunda, se van tocando sucesivamente. ¿Cuándo duele un punto doloroso? Digamos que los 18 puntos dolorosos identificados suelen localizarse en la zona donde los músculos se unen a los ligamentos y a los huesos. En estos sitios es más probable que los músculos sufran tensión. Al sufrir tensión los músculos, pues entonces duelen más. Yo no traje aquí exactamente los puntos dolorosos, pero están localizados en la parte posterior de la espalda y empezando desde la región, desde los circunflexos. Y por detrás de las rodillas, ¿no? Y por detrás de las rodillas, efectivamente. Es un total de 18 y hay que, digamos que
que conseguir que se anuncie para llegar a ese diagnóstico. Y afecta más a las mujeres jóvenes, ¿no? Efectivamente, afecta a las mujeres desde los 20 hasta los 50 más o menos, pero después a medida también que aumenta la edad va aumentando también digamos la frecuencia de la fibromialgia, pero efectivamente afecta a mujeres jóvenes, cosa que en un principio se pensó que eran mujeres de mediana edad, que era el típico, pues ya, digamos, cansancio de tanto, sí, de tanto ajetreo, ¿no? De tanto ajetreo. Otro síntoma que aparece... De todas maneras, ustedes no la consideran como una enfermedad en sí misma, sino como un conjunto de síntomas, ¿no? De síntomas y signos, ¿no? Porque aparecen, pues eso, el dolor, que sería un signo, y después aparece el síntoma, el insomnio, que ahora vamos a hablar de él. Les cuesta muchísimo dormir y si consiguen dormir no descansa, puesto que los trastornos del sueño acompañan siempre a fibromialgia. Estos trastornos, digamos que son fundamentales a la hora de nosotros también, digamos, inclinarnos hacia ese diagnóstico. Los tipos de trastornos del sueño que se pueden presentar son uno, pues que no duerme, otros duermen toda la noche pero amanecen muy cansados. Yo he visto personas con fibromialgia que lo que tienen son unas grandes ojeras. A mí me llama la atención porque sí, yo siempre le pregunto, ¿pero tú estás descansando? Y ya la palabra dice, descanso, pero no descanso. Duermo, pero no descanso. Efectivamente, es como si fuera un sueño poco reparador. Entonces, a la larga va dejando a las personas, efectivamente, pues con esa sensación de que no descansan. Otros optan por no dormir, ya que no descansa, y entonces pues tampoco el siguiente día están muy, muy agotados. Otros presentan apnea del sueño, que también sería un signo, digamos, de este síndrome, o el síndrome de las piernas inquietas, que aparece durante la noche y es la imposibilidad de mantener las piernas quietas toda la noche. Que está durmiendo, se mueven los pies. Y está fijo moviendo los pies, sí. Piernas inquietas. Sí, el síndrome de las piernas inquietas que actualmente tiene tratamiento, pero hace tiempo no tenía ningún tratamiento. Otro síntoma que suele aparecer pues, es la cefalea, el dolor de cabeza, como aparece como cefalea por tensión o como migraña, el síndrome de colon irritable también, la vejiga irritable, la tensión premenstrual, cambios en el ánimo, suele aparecer depresión, ansiedad y un trastorno, digamos, de pánico. Entonces, con estos síntomas muchas veces es muy difícil saber de qué nos está hablando el paciente. Cuando el paciente dice, es que me duele la cabeza, no duermo, me siento depresiva o ansiosa, porque normalmente suelen ser mujeres. Por eso digo que el llegar a ese diagnóstico es muy difícil, y muchas veces nosotros nos pasamos derivando a especialistas, a uno, a otro, hasta que al final quien realmente hace ese diagnóstico es el reumatólogo. Y realmente es una causa hasta de invalidez, por lo que voy a decir más adelante. Sí, de todos modos, el tema de la fibromialgia participan varios médicos, varios profesionales sanitarios, entre ellos usted, que es médico de atención primaria, el reumatólogo, el fisioterapeuta, el traumatólogo y por supuesto un psicólogo y un psiquiatra, la unidad de salud mental. Es un trabajo disciplinar, entonces. Es multidisciplinar, sí, porque nosotros lo vamos derivando ahí, porque nosotros, aunque de primera intención nosotros podamos pensar que se trata de una fibromialgia, también es verdad que nosotros tenemos que llegar a un consenso con el propio paciente de lo que le pasa. Pero aún así, si nosotros le decimos, bueno, yo creo que usted tiene fibromialgia, dice, ¿y por qué me lo dice? ¿Qué pruebas me ha hecho? Entonces, tú tienes, aunque no existe ninguna prueba que diagnostique la fibromialgia, pero sí tú tienes que hacer la prueba en negativo. Quiero decir, tú tienes que tener que la radiografía o las radiografías están normales, que las analíticas están normales y que no tienen ninguna otra prueba que diga que tenga una enfermedad orgánica como tal, una enfermedad, sí, yo qué sé, muchas veces la gente piensa que si no duerme, que se le duele la cabeza porque tiene tumor. Entonces, digamos, por otro sitio que tiene que pasar es por el neurólogo. Entonces, un tumor a nivel de cerebral. Por eso yo pienso que es una enfermedad muy difícil, por eso es engorrosa para el médico de atención primaria en el sentido de que nosotros, date cuenta, nosotros nos dan 8 minutos por paciente, pero cuando tú te entretienes un poquito más, aquí te tienes que entretener más, son los propios, digamos, los propios compañeros de los pacientes, como les llamo yo, los que te dicen y te boicotean la entrada de la consulta. Yo recuerdo que ayer, pues,
tuve yo un ejemplo claro de lo que es un boicot en la puerta de mi consulta. Yo me entretuve un poquito más con una paciente, pues porque tenía que hablar. O sea, a veces en las enfermedades tú no llegas a la primera conclusión en 2 minutos, o si llegas tienes que después explicarlo y demás. Y bueno, había un paciente que tenía mucha prisa, que por lo visto que no le importaba sino ir a mirar su analítica o no sé lo que le importaba. El caso es que en la puerta de mi consulta estaba diciendo que yo veía 3 pacientes en toda la mañana y yo veo más de 30. Más de 30. Lo que ocurre es que, claro, cuando los pacientes que están fuera están además muy desesperados y están muy nerviosos porque la situación laboral actual te exige que llegues a una hora determinada, o que, bueno, o que yo creo que en cierto modo nos ven a nosotros como algo secundario, porque, bueno, paso por el médico y me voy a vecindario, por ejemplo, pero considerar más importante, por supuesto, el vecindario o el INEM o todo, y yo lo entiendo, ¿no?, que actualmente eso es así, pero yo creo que hay diferentes días donde tú puedes... pues uno lo dedicas al INEM y el otro lo dedicas al médico. Vas tranquilo, te sientas, te llevas unos cascos, te llevas lo que sea y por lo menos no alteras la consulta. Y no tres al doctor o a la doctora en este caso. Sí, a mí en este caso, a mí me hace gracia esas cosas y esos comentarios, porque precisamente como yo, bueno, tengo mucha confianza ya con determinados pacientes, pues me lo van comentando, ¿no? Y se nota cuando el paciente después que entra, pues se le nota tenso conmigo, ¿no? Como que yo estoy perdiendo el tiempo. Yo digo una cosa, cada uno tiene una forma de llevar la consulta y mi forma de llevarla es de una forma tranquila, porque entiendo que la salud es muy importante. ¿Qué sería yo qué sé, del trabajo y del resto de las situaciones de la vida cotidiana si nosotros carecemos de salud? Pero luego ocurre el caso contrario, cuando hay un médico que ve todo muy deprisa, corriendo, pues tampoco también se queja. Entonces, yo creo que hay que llegar a un término medio. Por eso digo que estos pacientes, pues efectivamente, requieren más de la media en minutos, que esos minutos tú los quitas de tu tiempo, porque al final yo siempre acabo más tarde de lo que tengo que terminar, pero también yo salgo de una manera más confortable, más para mí, más agradecida conmigo misma, como digo yo, y ya no tengo que pensar más en la consulta porque lo que tenía que hacer lo hice allí. O sea, que eso también es muy importante, no llevarte problemas a casa, porque si no tu salud, y más en los tiempos que corren, corre mucho riesgo. O sea que... De todas maneras, doctora, en una primera impresión, usted tiene que preguntar, y muchas veces la persona lo que quiere es que yo entienda lo que le está pasando, o sea, que no se siente entendido por nadie, o sea, que realmente es escuchar y luego preguntar a ver lo que está pasando. Por eso una de las cosas, me había quedado yo que tienen cambios del ánimo, tienen depresión, ansiedad y trastornos muchas veces de pánico, tienen dificultad para concentrarse, muchas veces dice, es que se me olvidan las cosas, no sé lo que estoy haciendo, no sé para dónde voy, y entonces, claro, ahí tienen ya que hacer otro diagnóstico diferencial, porque aunque empieza en una edad temprana, pero en edades medias tú tienes que ver si realmente lo que tiene es un trastorno de memoria, un trastorno, otra patología, ¿no? Aparece un síndrome también que es en la articulación temporomandibular, que es un dolor que digamos que le duele al abrir y cerrar la boca, pero también por la tensión que le genera por la noche, ¿no? Que eso, bueno, puede aparecer en una persona que no tenga fibromialgia, pero acompaña la fibromialgia también. Aparece una intolerancia al frío, un adormecimiento y hormigueo, pero bueno, que eso también puede aparecer en otros pacientes. Por eso te digo que estos síntomas que aparecen en los pacientes con fibromialgia aparecen en muchos otros y no tienen fibromialgia. Sensación de inflamación e hinchazón. ¿Cuántas veces los pacientes te dicen, usted, y se te ponen de pie, usted no me ve hinchada? Y realmente es la sensación de que está hinchada, pero no está hinchada. O sea, ellos se sienten hinchados y están bien normal. O sea que de hinchazón y de inflamación es una situación un poco complicada. Hay que realizar un interrogatorio completo y en casi todos los casos interfiere con la calidad de vida. Eso es muy importante. Por eso, si interfiere con la calidad de vida, hay que preguntarle por su vida cotidiana, que si tiene problemas conyugales, que si tiene... Las ausencias laborales son muy importantes en este caso, porque las personas que tienen fibromialgia muchas veces dicen que por la mañana les cuesta mucho levantarse y, digamos, les cuesta cargar, caminar,
Y cargar bolsas a lo mejor mismas del supermercado, ¿no? No pueden. O sea, hay etapas donde no puedes cargar absolutamente nada. O sea, para ellos subir una escalera como de aquí de un piso es una odisea. Y eso, entender eso es muy difícil porque a lo mejor pasa, como va por, digamos, por brotes, pasa una semana o dos y le sube estupendamente, mejor que todos nosotros. Entonces, claro, tú te quedas, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que me estás contando? Pero en fin, cualquier tipo, digamos, de estrés puede exacerbar el problema, eso sí que es verdad. Por tanto, las personas que padecen fibromialgia, pues hay que evitarles el estrés, hay que preguntarle por su vida familiar y hay que preguntarle efectivamente por cómo se encuentran en su vida diaria, al caminar, al cargar y en su trabajo, si tienen o si están trabajando, cómo les va la vida en ese aspecto. En cuanto a la epidemiología, efectivamente, son mujeres fundamentalmente entre 20 y 50 años, en una proporción de 20-1. O sea, 20 de cada 20 mujeres, uno hombre. Menos frecuente en adolescentes y ancianos, ¿no? O sea, en adolescentes y ancianos prácticamente no aparece. Yo sí tengo un caso de una chica que le apareció en una edad prácticamente adolescente, que me llamó muchísimo la atención, pero sí era fibromialgia al final. Y bueno, algunos investigadores han propuesto que el estrés psicológico secundario al abuso físico o sexual puede ser un factor etiológico en la fibromialgia. Quiero decir que aquellas personas que tengan una actividad física muy importante o que tengan una actividad sexual, yo aquí lo relaciono más bien con personas que tienen múltiples parejas, que eso les genera un estrés. O sea, no por engañar a tu pareja resulta que estás mejor, pues al contrario, te puede llevar a la larga a una situación efectivamente estresante y eso generarte una fibromialgia. Es curioso porque además yo, que así lo pensaba, lo vi en la literatura. Digo, pues mira, pues ya está claro, ¿no? Es una manera de que sean fieles, tanto hombres como mujeres. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí la frecuencia más alta es mujeres. La prevalencia en la población general es de un 2%, ya decíamos que más frecuente en mujeres es un 3,4% en la población general y en hombres un 0,5%. Y bueno, es más frecuente en mujeres y también a medida que aumenta su edad, o sea que a medida que aumenta su edad, sigue la incidencia más alta en las mujeres. El criterio diagnóstico, habíamos hablado que, bueno, fundamentalmente es el dolor difuso durante al menos 3 meses, o sea, es un dolor difuso profundo durante 3 meses, que también, bueno, afecta... Que le impide dormir, entonces ese dolor a lo mejor va aumentando por la noche, efectivamente, va disminuyendo. Y que afecta al esqueleto axial, columna cervical, tórax anterior, columna dorsal y columna lumbar. Los puntos dolorosos, verdad que ahora sí que el occipucio bilateral, las cervicales bajas, el trapecio bilateral, el supraespinoso, la segunda costilla, el epicóndilo externo bilateral, epicóndilo, los brazos, los glúteos, los trocánter, como decían, las caderas, y la rodilla bilateral, aquí atrás, como tú decías. O sea, son puntos, yo creo que por eso muchas veces al cargar y al subir escaleras, pues no pueden, porque realmente tienen mucho dolor. ¿Qué hay que descartar en el caso de la fibromialgia? Pues en muchos pacientes se les realizan amplios estudios y costosos. O sea, debido a que, bueno, tanto ni el paciente ni el médico están satisfechos con lo que están encontrando, pues se va derivando, como yo decía antes, a diferentes especialistas, porque claro, si hoy te dice que te duelen las cervicales, mañana que te duele las rodillas, entonces tú vas desviando a diferentes especialistas y todos ellos, pues, efectivamente van haciendo pues sus pruebas, sus estudios. Al final, el estudio total es muy costoso, pero bueno, la conclusión, como yo decía al final, pues la tiene el reumatólogo. Y bueno, la fibromialgia ocurre a menudo al mismo tiempo que otros padecimientos reumáticos serios. Por eso la importancia de desviar al reumatólogo. Un tercio de los pacientes con lupus, un 25% padecen artritis y hasta un 50% de los pacientes con Sjögren, el síndrome seco, tienen afecciones concomitantes con la artritis psoriásica también. O sea, la fibromialgia se puede confundir y además a veces aparece de forma concomitante con estas afecciones. Se puede confundir y además concomitar con la artritis psoriásica. Por tanto,
qué duda cabe que llegar a un diagnóstico tan importante como fibromialgia, yo diría que se tarda hasta un año en que tú llegas a ese diagnóstico. Yo recuerdo que tenía una paciente que además la habían visto muchísimos especialistas, pero a lo largo de muchos años, hasta que el otro día vino y me dijo, porque claro, un síntoma que a mí me llamaba mucho la atención era el de por la noche. Me decía que no podía dormir y que cuando dormías tenía la sensación de que, bueno, de que cuando cerraba los ojos, de que le iba a pasar algo, que tal. Y al final, pues por por otra patología que tenía, la vio el reumatólogo y le diagnosticó fibromialgia. Con lo cual, la señora está ahora súper contenta porque además sabe lo que tiene, como ella dice, me ha explicado que tengo esto y que además no hay tratamiento, sí. Con lo cual sabe que es una enfermedad con la que tiene que convivir y que eso le va a mejorar también su calidad de vida. Y ya se le acabó su peregrinaje, porque claro, ir de especialista en especialista, es que, haciéndole las pruebas. Efectivamente, es que ella estaba en tratamiento con un neurólogo, entonces el neurólogo le había dicho que era un tipo de epilepsia, con lo cual ella tenía miedo, porque si era un tipo de epilepsia, cuando se quedaba dormida por la noche le podía dar una convulsión y entonces ahí venía el caso, para que veas hasta aquel punto la fibromialgia como se confunde con muchas patologías. Y además si te vas pues por la privada, que solo puedes ir a un especialista 2 porque con lo caro que son, mejor que te vayas a la seguridad social y te vas pasando por todo y al final pues llegas a ese diagnóstico, ¿no? Si vas a uno privado y te dice, bueno, yo creo que eso son convulsiones, son pequeñas ausencias, además pues la paciente también se alarma y al alarmarse pues genera mayor estrés y el estrés pues te empeora efectivamente la enfermedad fibromíalgica. Digamos que dentro de las pruebas que hay que hacer, pues hay que hacer una analítica completa, hay que hacer un diagnóstico de diferencial con la polimialgia reumática y con la polimiositis, hay que hacer un cuestionario sobre el sueño, ver cómo es el sueño, si es un sueño reparador, cómo es ese tipo de insomnio, si realmente pues eso duerme pero no llega a relajarse completamente y no descansa. Hay que hacerle también un gran hincapié sobre la depresión, ya que un 20% de los pacientes con fibromialgia tienen depresión. Hay que tratar la depresión, pero eso no cura fibromialgia, por tanto estará mejor en la medida que esa depresión se va. Por tanto, no es que el tratamiento de la fibromialgia sean los antidepresivos, sino que como el 20% tienen depresión, hay que poner el tratamiento antidepresivo. Y eso hace que, digamos, mejoren, pero seguirá con sus recaídas, puesto que ya se trata de otra enfermedad diferente. La incidencia en toda su vida es del 45% aproximadamente en lo que se refiere a la depresión. Y los síntomas claves son dolor y fatiga, algunos con ansiedad. Fibromialgia y depresión van separados, es lo que yo quería decir, que aunque en las personas con fibromialgia se presenta depresión, se trata, pero digamos que llevan camino divergente totalmente, se trata uno, pero sigue el otro de base, no se va a curar. Siempre persiste efectivamente la fibromialgia después de tratar la depresión, y a menor depresión mejor se enfrenta a la fibromialgia, eso es muy importante. Sí que es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención los pacientes con fibromialgia, para mí son como una caja de sorpresas, ¿no? Porque es el hecho de que estén mal y a lo mejor a los 2 o 3 días o que lleguen incluso en las etapas más graves de su enfermedad a no poder caminar absolutamente nada, de estar en silla de ruedas, y luego pasa esa fase y caminan. ¿Sabes? Que caminan completamente normal, o sea que no es que caminan como nosotros, quiero decir que no, bueno, como los que estamos más o menos bien, esperemos. Entonces, por eso se califica la fibromialgia en 3 grados, prácticamente leve, moderada y grave, y la grave es aquella efectivamente que consume mucho tiempo de su médico y hay que enviarlos al psicólogo y al psiquiatra. Hay que enviarlos a la unidad del dolor y hay que hacerles un programa que sí que me gustó mucho, que es un programa de reestructuración cognitiva, porque a medida que tú le vayas, digamos, cambiando el concepto de lo que es la enfermedad, las cosas que puede hacer, cómo tú puedes ir modificando un poco esos obstáculos que tú tienes para poder desenvolverte en una vida normal, pues la paciente va saliendo adelante. La base del tratamiento pues prácticamente es eso, pues un buen control del sueño,
un entrenamiento físico adecuado, se recomienda la caminata, la bicicleta estática y la natación. Caminata de aproximadamente... La natación usted siempre lo dice, que es sí. el mejor, cuando hablamos de... Lo que está claro es que en cada pueblo tiene que haber una piscina. Una piscina municipal. Una piscina municipal, efectivamente, porque digamos que ahora mismo no están las cosas como para ir a piscinas privadas, que bueno, si las hay, por supuesto también, ¿no? Hay para todos los gustos. La caminata ha de ser aproximadamente de 40 minutos, 3 veces por semana. Y bueno, en el caso de que no se puedan hacer esos 40, 45 minutos, pues se comienza, efectivamente, comenzar caminando poquito, de 10 a 15 minutos, y luego ir progresivamente aumentando. La bicicleta estática, porque es muy cómodo, porque lo tienes en tu casa, y si hace 5 minutos, pues bienvenido sea. Y bueno, digamos que lo más importante pues es esto, ¿no? La base de tratar el sueño, tratar el ejercicio, hacer ejercicio físico, y no hay otra cosa. Sí que es muy importante que hay que pedir a los pacientes que tienen fibromialgia un registro diario de las actividades y de los síntomas que tienen, ¿no? Y la elección de los medicamentos, bueno, hay casos y casos, como digo yo. Los antiinflamatorios pues alivian el dolor, pero no son útiles en el dolor crónico, por tanto no se deben dar, tampoco se deben usar los corticoides. Digamos, sí que va muy bien las dosis bajas de antidepresivos, el que se da por la noche, ¿no? Hay un antidepresivo, exactamente un antidepresivo tricíclico, que se toma al acostarse y mejoran bastante a los pacientes. No dar dosis plenas de antidepresivos, digamos, y se han de dejar pasar de 2 a 4 semanas para que ese antidepresivo haga su efecto. Otra parte importante del tratamiento de estas personas es la fisioterapia. Ayuda mucho a las exacerbaciones, digamos que cada vez se van distanciando más. Y por supuesto una buena relación del médico con el paciente y del médico a su vez con el fisioterapeuta para hablar, digamos, y hacer, como dices tú, un trabajo multidisciplinar. Multidisciplinar es fundamental. Lo que sí se ha visto que las inyecciones en los puntos dolorosos, pero no de corticoides, sino de sustancias que son analgésicas, sí que van muy bien. Eso muchas veces eso lo hace mucho un traumatólogo en vecindario que infiltra. Yo al principio no lo entendía muy bien porque decía que fue y me infiltró, y es que efectivamente a veces esas infiltraciones en esos puntos dolorosos, porque está claro que la fibromialgia llega a un traumatólogo, pero el traumatólogo no la diagnostica porque va muy rápido, porque le hace falta mucho. Lo que hace muchas veces infiltra y mejora, y luego ya nos lo devuelve para que nosotros sigamos ahí investigando y teniendo, digamos, la papa caliente en nuestras manos, y eso pues es todo, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay un desconocimiento por parte del personal sanitario, porque usted habla de un trabajo multidisciplinar, usted médico de atención primaria, lo desvía al reumatólogo, al psiquiatra, y realmente es un trabajo conjunto. Yo pienso que aparte de un trabajo conjunto, lo que nosotros tenemos que tener en un primer momento es una sospecha de que pueda tener una fibromialgia, ¿no? Y luego empezar a hacerle estudios. Que duda cabe que los estudios que dependen de nosotros, como puede ser la radiografía o puede ser también las analíticas, eso ya los hacemos nosotros. Cuando ya todo eso nos da negativo, pues ya tenemos que irnos por otro camino, ¿no? Pues, teniendo en cuenta que tienen insomnio, pues hay que tratar el insomnio también. Si no mejora, pues hay que derivar efectivamente a un especialista, y como decía, pues ir derivando, pero ya yo he optado muchas veces directamente desvío a la unidad de reumatología con el diagnóstico probable o sospecha, y entonces ya ellos desde ahí, desde esa unidad, pues ya se va haciendo todas las pruebas y los pacientes ya salen con ese diagnóstico. Además, ese diagnóstico actualmente es clave para, digamos, una invalidez. Sí, está claro que las personas que tienen una fibromialgia, pues no, digamos, hay días que no pueden ir a trabajar. Actualmente, tal y como están las cosas, yo creo que bueno, vamos a ir a trabajar hasta con escayola, pero sí. Bueno, pero que bueno, que es muy difícil, y siempre se ha considerado efectivamente una causa de invalidez total. De todos modos, ahora hay más conocimiento acerca de esta enfermedad, y no como a lo mejor cuando empezó, que a lo mejor habían pocas pacientes y le decía al médico que usted no tiene nada. Usted no tiene nada, eso que tiene eso una es depresión. Fatiga crónica, ¿no? Sí, síndrome de fatiga crónica, o tiene una depresión, o tiene
bueno, o ya lo achacaba prácticamente a que eras mujer, ¿no? Eres Sí. mujer y por eso estás cansada, digo, pero bueno, sí, Sí, es bastante llamativo que afecte a mujeres. efectivamente afecta a mujeres, pero es una casualidad también, ¿no? Sí. Eso está así, está demostrado que nos afecta a nosotros, pero también el tiroides nos afecta más a las mujeres y es una glándula, quiero decir que Sí. eso no es patologías que nos afectan. Hay patologías más femeninas. Ma- Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que estamos con la doctora Catalina Cárdenas y estamos hablando de la fibromialgia, es decir, que hay un claro incremento de esta enfermedad en lo que es la sensibilidad al dolor, como ha dicho el autor. O sea, hay unos puntos, en nuestro cuerpo que nos tocan ahí y ya ahí tenemos bastante sensibilidad, ¿no? Sí, lo que yo creo que efectivamente, a pesar de que ya cada vez somos más sensibles, tanto los médicos como los otros especialistas a este diagnóstico, todavía queda mucho más por llegar hacia este diagnóstico a través de más información, más charlas, asociaciones de pacientes afectados, que sí que las hay, pero digamos que bueno, que también no exactamente todo lo que uno quiere, ni no en todos los sitios, ¿no? Es importante también tener en cuenta este tipo de asociaciones de pacientes, o a través también de las redes sociales. En el Facebook. En el Facebook, pues también hablar si es una paciente contacta con otra, pues tienen la misma enfermedad, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría en realidad es que si llegamos a un control, digamos, a través de nuestra mente, a través de la unidad del dolor y a través de determinados fármacos, pues poder llegar a poder realizar una vida prácticamente normal, teniendo en cuenta que en las recaídas, pues bueno, hay que hacer un parón. Pero muchas veces lo que le ocurre a los pacientes es que como va unido también en muchos casos a la depresión no te deja avanzar digamos, en salir de esa fibromialgia, en salir poquito a poco. Y eso, digamos, que es lo que yo creo que por eso es tan importante las asociaciones y no encerrarte en que, bueno, como tengo fibromialgia no puedo hacer nada, no, eso no tiene nada que ver. O sea, claro que puedes hacer cosas y muchas, y de hecho hay muchas pacientes que con fibromialgia están trabajando y están llevando una vida prácticamente normal y que la integran, digamos, en su vida cotidiana. Pero claro, también por otro lado hay personas que asocian fibromialgia con ya no puedo hacer nada. Y entonces lo que ocurre muchas veces es que la paciente, pues, digamos, se retrae y muchas veces como el tratamiento también es difícil, pues llega, digamos, a autolimitar su propia actividad y eso es malo porque no le deja vivir. También el personal, con todas las pruebas que le hace el diagnóstico, claro, usted a lo mejor en una primera visita no, pero tiene que ir varias veces al médico de atención primaria y menos mal que ese peregrinaje, entre comillas, ha disminuido de un año. Sí, yo creo que sí, efectivamente, yo creo que el peregrinaje pues está disminuyendo cada vez más y también muchas veces la paciente viene a veces con el diagnóstico hecho, quiero decir, por ella misma, dice, creo que como además he estado en contacto, he leído y me han dicho y demás, creo que puedo tener fibromialgia, creo que puedo tener. Entonces tú no le haces caso, por supuesto que no, o sea, ella no te va a dar el diagnóstico, pero sí que tienes que pensar que algo de razón puede tener, que eso es muy importante. Pero no hay factores genéticos, o sea, la causa... No, es una causa completamente desconocida, el que le toca, le tocó y ya está, o sea, que ni hay genética, ni hay, digamos, factores que te provoquen que tú puedas llegar a una fibromialgia. El estrés, por ejemplo, lo exacerba, pero después de presentarse, o puede llegar a presentarse después de un estrés muy grande, pero en general yo creo que no, que te aparece y ya está. Y ya eso pues ya es lo que tienes que convivir y caminar hacia adelante para que mejores tú en esa patología. Pero no hay causa, o sea, sí que es una enfermedad un poco, digamos, rara en ese sentido, ¿no? Porque parece que nosotros, sobre todo los médicos tradicionales, como somos, sí, los médicos que somos de académicos, ¿no? Siempre intentamos buscarle una causa a todo. Si te das cuenta, cualquier médico siempre te pregunta, ¿y por qué? ¿Y qué le pasó? Pero ¿a qué lo achaca? Y ese interrogatorio que también a veces al paciente lo pone nervioso, ¿no? Porque yo soy de las que digo, bueno, se encuentra depresivo, pero ¿por qué? Y a veces no hay un por qué.
El por qué es el por qué, qué le pasa, que desde cuándo, que además lo tenemos que hacer porque forma parte de... No tanto, a lo mejor el paciente es que a lo mejor no tiene mucha confianza con usted, ¿no? Y a lo mejor ese por qué es lo que usted necesita saber. Exacto. Para efectuar un diagnóstico. Sí, 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 y a veces efectivamente el por qué, desde cuándo, a qué lo achaca, qué le ha pasado para que le lleve a esto. Es lo que parece que muchas veces se te quedan mirando y dices, pero es que no quiero eso, y yo lo que quiero, no vengo aquí a que me interroguen, no soy, ¿sabes? Pero que no te queda, por eso digo que las consultas han de hacerse, y más en estos pacientes, lo que se decía, de una manera más pausada, y yo creo que en varias ocasiones, ¿no? Ver a la paciente una primera vez, darle cita con enfermería, que es una gran ayuda. Enfermería es una gran ayuda en todas estas enfermedades, además que son un poco, digamos, difíciles de llegar al diagnóstico, porque a lo mejor lo que no nos cuenta a nosotros, con enfermería pues se abre un poquito más, bueno, con todas las personas no se tiene la misma empatía. Entonces, pues a lo mejor empatiza un poquito más con el enfermero o la enfermera, y ya tú ya vas atando más cabos para poder llegar a un desvío hacia un profesional que le pueda ya prestar una ayuda mejor. Y el coste también, el coste farmacéutico, el coste de hacer todas estas pruebas, porque realmente es una enfermedad que al hacer muchas pruebas pues tiene un gasto ya añadido. Tiene un gasto tremendo, porque prácticamente hay que hacer todas las pruebas que habidas y por haber para llegar a este diagnóstico, porque si tú te dejas una prueba atrás, esa prueba puede ser causa de que tenga otra patología, digamos, que a lo mejor no tiene nada que ver y tiene fibromialgia igual, pero basta que te la saltes para que tú ya no hayas hecho las cosas correctamente. Por tanto, yo creo que efectivamente esa enfermedad tiene un coste muy grande, tanto a nivel médico, a nivel sanitario, como a nivel laboral, puesto que, claro, esas personas tienen, digamos, una persona que padece fibromialgia, pues cuando tiene una crisis grave no puede acudir a su puesto de trabajo, entonces por ITES y demás, pues también efectivamente por baja también tiene un mayor coste. Entonces, por medicamentos no, porque realmente los medicamentos son muy baratos, tanto los medicamentos para el dolor como los antidepresivos son baratos. Entonces, no pero esos fármacos realmente le van a aliviar el dolor, porque el dolor es su compañero, ¿no? Es su compañero, efectivamente, es su compañero. Va con ella. Por eso cuando tú le preguntas, ¿pero se le ha aliviado el dolor? Dice, no, yo el dolor lo tengo siempre. Lo que pasa es que a veces me duele más, a veces menos, a veces me doy cuenta de él, a veces no. El insomnio lo tienen prácticamente siempre, o sea que por mucho tú le puedes dar un medicamento que le ayude un poquito, pero nunca se le va a quitar del todo. Pero claro, el problema es cuando, digamos, no hay sintonía médico-paciente. Ahí viene un problema grande, porque cuando en la falta de sintonía tú quieres que el paciente se cure, el paciente no entiende que tú no lo estás entendiendo. Y entonces ya, digamos que lleva a una mayor dificultad de entendimiento y una mayor dificultad, digamos, para el paciente y para ti. Sí. Con lo cual muchas veces son pacientes que rotan de un médico a otro. Porque dicen, este no me entiende, me cambio de médico, no me entiende, me cambio de médico. Y así van rotando, y yo he tenido así pacientes que han recalado en mí al final, pero que a mí también me ha costado mucho trabajo, ¿sabes? Que no... Y yo he llegado a la conclusión de que tienen fibromialgia, pero eso, que no... Son pacientes, digamos, que te cuesta trabajo encauzarlo. Sí, sería mucho más fácil, por ejemplo, una persona que tenga algo físico medible, como digo yo, que tenga la tensión, pues bueno, la tensión, se tiene usted que tomar este medicamento, tiene que bajar de peso, caminar, no sé cuánto, tal, y es como le das unas pautas, son muy claras, pero al paciente con fibromialgia las pautas son muy difíciles de dar, porque sí, se tiene usted que, dice, pero es que no puedo, tiene usted que caminar de 40 a 45 minutos todos los días, tiene que ir a la piscina, tiene que hacer un poquito de ejercicio para que su musculatura pues vaya cada vez mejor, pero te dicen, no puedo. Y entonces el no puedo ya te cierra, es como si te... Y aquí en Canarias, doctora, usted tiene pacientes, sean casos de fibromialgia, ¿no? O sea, sí, hay asociaciones también de fibromialgia. Yo tengo pacientes con fibromialgia diagnosticada y concomitantemente con depresión. Y tanto una como la otra, digamos que en mi caso, la depresión no se ha ido. No es como yo decía, bueno, en el caso que mejore la depresión, pues ya se queda la fibromialgia como para que pueda defenderse mejor de ella, pero no, en el caso, yo no sé si es que las dos
digamos, se juntan y se solapan y, sí, bueno, producen mayor afectación, pero las personas que tengo con fibromialgia no han mejorado su depre. Pero bueno, también son personas que, bueno, en este caso los pacientes, salvo en una que sí, en el resto sí, ahora estaba recordando una que sí, pero bueno, pero es una persona que tiene mucha fuerza de voluntad, aparte de que tiene un trabajo y que tiene unos hijos pequeños y que no le queda otra. O sea, vamos a ver si tú eres una persona que no tienes nadie quien te ayude y que prácticamente tú tienes que tirar adelante, pues tienes que tirar, porque si no, sí, pero el resto no. Cuando estás, creo que entre más te acercas hacia la edad media, o sea, hacia la edad media, hacia la edad media de 50, pues, es más dificultoso, digamos, el tratamiento, porque también date cuenta que concomitantemente con los puntos dolorosos que tienes artrosis, tienes mayores dificultades, pues te aparecen unos dolores que se suman a los dolores de fibromialgia, y eso hace pues que el insomnio, la menopausia, se junta todo, y como es más frecuente en la mujer, pues ahí se te junta todo, y entonces pues no es tan fácil de eliminar. En cambio, si es una persona que está entre los 20 y los 30, pues sí que tienes más mecanismos, entre los 30 y los 40, para tú decirle, tira hacia arriba y piensa que y es bueno entonces hacernos amigos de la enfermedad, o sea, para conocerlo, o sea, para yo aliviar mi dolor, pues cuanto más conozca de mi enfermedad, a lo mejor me va a dar a mí la impresión de que menos dolor voy a tener. Efectivamente, llega un voy momento... a ser amiga de mi enfermedad. Exacto, yo creo que llega un momento que si tú te haces amigo de tu enfermedad, que ni te duele, o sea, no te das cuenta porque es algo que va contigo, y por tú dar efectivamente más medicación, más analgésico, no mejora, ¿sabes? Que no... Yo creo que mejora espontáneamente cuando quiere, con el ejercicio, con las actividades, con tú, digamos, tener una mente ocupada, ¿no? La mente ocupada es muy importante para todas las patologías. Yo creo que el no tener tiempo hace que no tengamos enfermedades, aunque las tengamos muy graves, y es verdad, ¿sabes? Que eso se ha visto. ¿Recomendaciones, doctora, para finalizar el programa de hoy dedicado a la fibromialgia? Pues yo creo que lo más importante es efectivamente acudir a tu médico de cabecera en primera instancia si sospechas efectivamente o si tienes esa molestia, ese dolor profundo, difuso, ese insomnio. Y bueno, si el médico de cabecera, pues por lo que sea, pues no, en ese momento no cae, darle alguna idea, porque al fin y al cabo nosotros estamos ahí y yo siempre estoy escuchando a ver lo que me dicen, por eso tardo más, ¿eh? Y entonces, pues yo creo que efectivamente ir tirando de un lado hacia otro y que llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Muy importante. Una vez hecho el diagnóstico, yo creo que lo más importante es la parte final, donde lo más importante es el ejercicio, digamos, el convivir con la enfermedad, como decías tú. Convivir con la enfermedad, y bueno, yo creo que hecho el diagnóstico la persona se tranquiliza, y desde que tú estás más tranquilo, pues efectivamente esos periodos de reagudización disminuyen. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Gracias. Espero que en el tema de hoy, que hemos hablado de la fibromialgia, haya sido sagrado, que hemos estado ahí con la doctora Catalina Cárdenas. Y bueno, este programa también se lo dedico a la madre de una amiga muy especial, la madre de Clara, que es una compañera nuestra, una amiguita mía que trabaja aquí en un centro comercial, en una perfumería en Las Palmas de Gran Canaria. Que se mejore tu madre, Clara, y sobre todo a todas las mujeres y jóvenes de toda Canarias que sufren fibromialgia. Espero que la entrevista de hoy haya sido sagrado, porque también esta entrevista se puede ver a través del Facebook de Canal 13, tu televisión a la carta. Muy buenos días, Gran Canaria.